charlas me gusta que sean lo más dinámicas posible. Es decir, no se trata de que hagamos una interactuación y que yo os vaya contando y explicando un poquito todo lo que queremos desarrollar, ¿no? Que no lo veáis directamente en una presentación y prestéis más atención a la presentación que a mí, porque al final la documentación la podéis encontrar y de hecho la buscáis en muchos casos en internet. Entonces yo os voy a ayudar a discernir y a entender, que es de lo que se trata, de dar unos conceptos básicos para que entendáis a nivel global lo que es la nutrición deportiva, ¿vale? Esta charla nos vamos a basar sobre todo en nutrición deportiva, ¿vale? Quiero que entendáis eso porque a lo mejor vais a pensar, bueno, pues esto para una persona del día a día, no, vamos a centrarnos en nutrición deportiva y en mejorar el rendimiento, ¿vale? Como han comentado antes, nosotros la filosofía que tenemos en general es que todo aquello que se pueda conseguir con alimentación, lo vamos a tratar con alimentación. Y después haremos la suplementación, ¿vale? Hay una cosa básica, un concepto básico, que quiero que entendáis todo el mundo. En esto nos vamos a basar, ¿vale? Lo único, traigo 2 o 3 ejemplos, pero sobre todo en este guión. Y es la nutrición como ciencia. Y este es el primer gran error que se comete a la hora de interpretar la parte de nutrición, sobre todo nutrición deportiva. La ciencia va avanzando y va cambiando, y se basa en estudios, ¿vale? Y hay muchos puntos que están totalmente estudiados y totalmente demostrados, y otros que tienen controversia. Es decir, que hay puntos a favor, investigaciones a favor e investigaciones en contra. Es muy típico encontrarnos decir, pues es que yo he visto un estudio, es que hay un estudio. Sí, hay un estudio de esto y hay un estudio de todo lo contrario. Y eso tenemos que ser conscientes. Es decir, que el que nos digan hay un estudio a favor de un suplemento no quiere decir que eso sea inamovible, ¿vale? Que eso sea totalmente cierto y totalmente efectivo. Entonces tenemos que tener, incluso cuando es totalmente cierto y totalmente efectivo, la ciencia nos puede llevar a nuevas investigaciones y que descubramos que eso no es así, que ha cambiado. Con lo cual, es un mundo en el que estamos en continua renovación, ¿vale? Y que además hay que estar continuamente al día porque va cambiando muy rápido. Y va cambiando muy rápido, entre otras cosas, ¿por qué? Porque en el mundo en el que estamos hoy día lo mueve todo el dinero. Y a lo mejor tenemos una investigación que es más importante pero que interesa menos, económicamente hablando, y no se financia. Pero en este mundo hay mucha financiación. ¿Por qué? Porque después hay un beneficio económico directo. Con lo cual, día a día hay muchísimos grupos de investigación a nivel mundial que están encontrando nuevas fórmulas y nuevos conceptos, ¿vale? Con lo cual nosotros deberíamos ir avanzando con ellos. ¿Por qué? Sobre todo un deporte de élite, porque si yo me quedo en la suplementación o en la alimentación deportiva y no voy a ir muy lejos, voy a ir al año pasado, a 2018, 2017, probablemente el atleta o el deportista que esté al día y esté en 2019 me vaya a sacar ventaja. Y es importantísimo, es más importante de lo que ustedes imagináis. Antes lo comentábamos y decíamos, vamos a ver, si el mismo Messi, que podemos considerarlo pues probablemente a nivel mundial de los deportistas mejor valorados y más importantes, coge un avión y se va a ver su nutricionista, esto fue la semana pasada, a Italia, en un día va y vuelve. ¿Qué importancia no tendrá la nutrición? La gente de a pie, los que somos deportistas de mediano rendimiento, no le prestamos la suficiente atención. Le prestamos más atención al entrenamiento, le prestamos más atención a la recuperación en fisioterapia, pero a la nutrición no le damos toda la importancia que deberíamos dar, ¿vale? Y es importantísima. Hay mucha mejora que se puede conseguir con una alimentación y con una nutrición deportiva. Es más, con la misma suplementación, en tipo de suplementación, 2 personas, 2 atletas que tengan la misma suplementación, la misma alimentación, pero uno de ellos la tenga bien combinada, va a obtener mejores resultados que el otro. Y explico esto por qué. Esto es algo que me encuentro continuamente. Y es deportistas que toman una suplementación estándar sin verificar el rendimiento que le está dando la suplementación y sin utilizarla justo en los momentos que lo necesita, ¿vale?
Cuando nosotros utilizamos una suplementación, la mayoría de las veces, lo que tratamos es que nuestro rendimiento mejore con esa suplementación. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que llevar a nuestro cuerpo al máximo nivel. Y una vez que tengamos nuestro cuerpo en el máximo nivel, después tenemos el plus en suplementación. El cuerpo tiene muchos mecanismos que se acomodan, los acomodan. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si nosotros somos capaces de llevar a nuestro organismo hasta este punto y nosotros empezamos a darle suplementación continuamente, el punto máximo de rendimiento de nuestro organismo va a bajar, con lo cual la mejora que va a obtener con la suplementación no va a ser lo suficientemente alta. ¿Me he explicado en esto? No sé si... Pero es importante porque mucha gente toma suplementación de manera continua, todos los días y de manera habitual, sin hacer ciclos, sin ver realmente cuándo está aportando un plus. Si tú tomas siempre la misma suplementación, cuando llegue a la competición, la mayoría de las veces no vas a notar ese plus. Porque tú tienes que tratar de que tu cuerpo esté siempre dando el máximo rendimiento y que cuando tenga la suplementación lo que aumente es el rendimiento un poco, ¿vale? Ahora hablaremos de los diferentes tipos que hay. El segundo punto que hay aquí, que es el concepto global, ¿vale?, de nutrición. Y esto es algo también muy importante que no se tiene en cuenta y que me gustaría transmitiros y que os quedara bien este concepto, que lo entendierais bien, ¿vale? Cuando nosotros tratamos de conseguir un objetivo mediante un alimento, nosotros tenemos que pasar por varias fases ese alimento. Es decir, primero es lo que ingerimos. Eso que ingiere llega al estómago, llega al intestino, sufre transformaciones, del intestino tiene que pasar a la sangre y de la sangre al punto final, ¿vale? Estudian las sustancias, los principios activos de diferentes alimentos, por ejemplo, de todos los frutos rojos, lo que son arándanos, fresas, ¿vale? Y estudian directamente su efecto sobre el organismo. En este caso es un efecto sobre el cerebro, ¿vale? Ellos hacen directamente la sustancia activa que hay en el alimento y el efecto que causa sobre el cerebro. Pero claro, es que esa sustancia que encontramos en, por ejemplo, los arándanos, desde que nosotros lo ingerimos en forma de arándano hasta que llega al cerebro, sufre muchas transformaciones. Entonces necesitan varios pasos. Necesita ver cómo se transforma, necesita ver si pasa sangre, necesita si después en la sangre traspasa la barrera cerebral y si llega al objetivo final. Eso pasa con todo. Es decir, cuando nosotros decimos vamos a tomar proteína, esto es una guerra continua. Vamos a ver. El que nosotros tomemos proteína no es directamente proporcional al crecimiento del músculo. Nada más alejado, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la proteína, para pasar del estómago a la sangre, se parte en aminoácidos y que esos aminoácidos después llegan a la sangre y pueden formar miles de cosas, puede pasar muchísimas cosas, lo pueden echar por la orina, se pueden transformar en muchísimas proteínas que tenemos en el cuerpo. De ahí a que vayan directamente al músculo, hay un proceso mucho más largo. Y eso pasa con todo, y pasa con la alimentación, ¿vale? Al final, nosotros cuando estamos haciendo una planificación alimenticia, siempre hay una parte que tenemos que basarla en respuestas, en ensayo-error. Es decir, nosotros podemos hacer miles de cálculos. Hacer el cálculo más básico, que es el que va en macronutrientes, ¿no? El que va en kilocalorías, y nosotros hacemos el cálculo en kilocalorías. Hacemos un metabolismo basal teórico, hacemos un gasto teórico y hacemos unas kilocalorías. Todavía podemos aproximar más haciendo el metabolismo basal con una medición, con un espirómetro y viendo la cantidad de oxígeno consumido y el CO2 expulsado, ¿vale? Pero es que después de ahí, cada persona tiene una transformación diferente. Es que tú puedes ingerir, hacer el cálculo y que te hagan falta 2.500 kilocalorías. Tú ingieres 2.500 kilocalorías y os voy a poner el extremo, tú puedes, hablando bruto, tú puedes cagar las 2.500 kilocalorías. Con lo cual las 2.500 kilocalorías que has ingerido no te han servido absolutamente de nada. ¿Vale? Eso, al final, esa respuesta no la podemos analizar.
O sea, no podemos hacer el cálculo y un acierto a la primera. Tenemos que ir viendo la respuesta del organismo en diferentes puntos. Y eso tenemos que entender. Y tenemos que saber que las fases se tienen que dar. ¿Vale? Y que cuando nosotros tomamos ácido hialurónico, que nosotros ingiramos ácido hialurónico y que el ácido hialurónico me llegue directamente a tendón o a hueso, hay que probarlo, hay que contrarrestarlo, ¿vale? Es más complejo de lo que nos parece. Entonces, que no nos vendan el decir la causa-efecto infalible. No. Todo tiene su momento de usar, su porqué, y después en cada uno tiene una respuesta distinta. Que hay que estudiar la respuesta. Y que por eso es tan importante la personalización. Yo hay un ejemplo que explico muchas veces. Yo puedo tener dos gemelos idénticos delante mía, los dos con la misma actividad física, los dos exactamente igual, y cada uno le lata el corazón a 60 pulsaciones por minuto y al otro le lata 90 pulsaciones por minuto. Si eso lo trasladamos a todo el metabolismo, al final estamos teniendo un cambio sustancial. Y ese gasto lo vemos o lo podemos ver, como hemos dicho antes, con la medición del oxígeno consumido. Pero el resto del metabolismo, ¿cómo lo medimos? Al final tenemos que ver un ensayo-error. Nosotros siempre, para hacer planificación de alimentación y suplementación deportiva, siempre, con la planificación de entrenamiento. Si alguien os va a dar suplementación de verdad, de mejora de rendimiento, suplementación y una alimentación deportiva, y no os pide el entrenamiento que vais a hacer, empezar a dudar. Porque es que es muy específica del entrenamiento. Igual que a los maratonianos, a los triatletas o a Ironman, cuando hacen carrera le pedimos el perfil de la etapa, ¿vale? El perfil de la carrera, porque no es igual la suplementación que tiene o la alimentación que tienen que tomar en carrera. Les hacemos que hagan pruebas de alimentos sólidos y alimentos líquidos durante los entrenamientos, porque es importantísimo y porque es otro tipo de deporte en el que la suplementación es determinante para la mejora del rendimiento, ¿vale? Aquí hay un punto que lo tenemos y probablemente en larga distancia y cuando pasamos de pruebas de más de hora y media o 2 horas, es muy importante y es lo que hablábamos de todos los pasos de la alimentación. El vaciado gástrico. Se estudia el vaciado gástrico muchísimo. Aquí, Juan, yo sé que hace carrera, no sé si hay más gente que hace larga distancia. El vaciado gástrico es determinante. Y la planificación de la suplementación es muy importante también, de cuándo tomarla. Porque una vez que el organismo ha entrado en déficit, después es más complicado recuperarlo. Y yo tengo deportistas que llegan y que empiezan conmigo y que dicen, es que yo me lo tomo en tal momento y es que no soy capaz de recuperarlo, porque es que antes no tenía la necesidad. Es que la suplementación no la tienes que tomar a necesidad. La suplementación tiene que estar planificada. Cuando vas a hacer una prueba tienes que planificar la suplementación. Lo que ves es que si tú una persona necesita hidratos de carbono, pues tú ves todas las fórmulas que puede tener de hidratos de carbono y cuándo las puedes ingerir y en qué tipo de productos los puedes ingerir y combinados con qué. Y vas trabajando con eso. Si tú sabes que necesitas una recuperación yo las proteínas, es que es lo que estoy diciendo, son muy específicos. Mira, hay deportistas que lo que hago es que en función de cómo son capaces de conseguir la alimentación, después le meto la suplementación, ¿vale? Es decir, si tú eres capaz de comerme la cantidad de hidratos de carbono que necesitas en comida, yo le hago los cálculos, pues a lo mejor no llega a la cantidad de proteína que te hace falta al día, pues entonces me tomas la suplementación en proteína. Hay deportistas que son al revés, que son muy capaces de comer proteína, pero después los hidratos de carbono le llenan mucho. Entonces al final, si necesito una carga adicional de hidrato de carbono, lo que hago es que le doy el batido de hidrato de carbono. Y las combinaciones, hay muchos tipos de combinaciones. ¿Y tú estás más a favor de la nutrición más que de la suplementación? En alto rendimiento tienen que ser las dos cosas, obligatoriamente. Porque
en un día a día, en un deportista normal, es decir, bueno, me llegó hace cuestión de 6 o 7 meses, me llega un chico y me dice, yo tomo, después de entrenar, tomo todos los días BCA. Tengo una dieta hiperproteica y todas las mañanas me tomo un batido de proteína. Digo, ¿y qué haces? Yo entreno todos los días. ¿Todos los días, todos los días? Bueno, de lunes a viernes. ¿Cuánto entrena? 45 minutos. 45 minutos de lunes a viernes y o sea, está, como decía un compañero mío, dice, tiene la orina más cara del mundo. Es muy... Si se quiere hacer bien, yo siempre lo digo. Una cosa es que queramos mandar una suplementación, una alimentación para un deportista y ya está. Entonces, vale casi cualquiera, entre comillas. Pero si queremos trabajar con un deportista para que aumente su rendimiento, esa es otra cosa, es algo muy distinto. Además, no tenemos ahí lo que iba a hablar, que es lo que te comentaba, cuando tú estás haciendo no la planificación de la prueba, sino la planificación de los entrenamientos, tienes que tener en cuenta todas estas cosas. Es decir, estructurales. Al final nosotros tomamos aminoácidos y tomamos proteínas porque son estructurales. Y nosotros lo que estamos tratando es de reponer una necesidad. Es decir, nuestro cuerpo va a ir construyendo casas y nosotros le vamos a aportar los ladrillos. Que si no tenemos nadie que construya la casa, por mucho ladrillo que le demos, la casa no se construye. Que eso es lo que estamos hablando. Energético. Bueno, pues todo lo que hablamos de los hidratos de carbono. Y se juega mucho con la absorción lenta y la absorción rápida. Supongo que habréis oído hablar bastante de absorción lenta y absorción rápida. Pues con eso se juega bastante y se planifican los horarios. Otra cosa muy específica, que también se trabaja con cada deportista en concreto, son las horas. Es decir, a qué hora haces el entrenamiento y a qué hora te levantas. Mañana, por ejemplo, es la carrera de la sonrisa de Rafa, no es mañana. Y un deportista que nosotros llevamos me dice, Mario, ¿qué hago para mañana? ¿Cómo como? Digo, ¿a qué hora es la carrera? Dice, a las 10. Dice, además, es exigente. ¿A qué hora te vas a levantar? A las 7 de la mañana, pero el trayecto es largo. Digo, no vas a desayunar nada. Dice, cuenta con que no vayas a desayunar nada antes de la carrera. Eso no lo encontramos así. Antes de comentar Almudena no hace desayuno. Y a lo mejor se lleva un día entero haciendo competiciones de ayuda. Y el desayuno no es capaz de hacer. Entonces, es diferente el deportista que no es capaz de hacer un desayuno o que tiene un estado nervioso que no le permite ingerir ningún alimento por la mañana, al que sí me lo permite. Yo les tengo que hacer planificaciones totalmente diferentes. Y esos son energéticos la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque yo en competición, incluso en entrenamiento, tengo que barajar la posibilidad de la cantidad de energía que van a tener y la cantidad de veces que van a poder tener alimentación. Hay deportistas que tienen saturación de geles en carrera. En carrera, tanto profesional como no profesional, sobre todo cuando te vas a meter en una carrera de más de 1 hora, tienes que tomar suplementación. Prácticamente obligatoria. Es decir, hay unas pautas, y eso sí están marcadas, que cada uno responde de una forma diferente, la cantidad de líquidos que tienes que tomar, la cantidad de sales que tienes que tomar y cada hora la cantidad de glucosa simple que tienes que asimilar a tu cuerpo. Porque tú sabes que en un gasto de una carrera vas perdiendo tanta glucosa simple y tú tienes que ir reponiendo antes de que haya una demanda. Porque como haya una demanda, ya te empieza a tener un fallo y ya no le da tiempo a llegar lo que hablamos, del vaciado gástrico, el paso a sangre y el paso a músculo. No le da tiempo a llegar la glucosa a músculo y tienes un problema. Entonces ese gasto lo va a tener un deportista de élite y un deportista que no es de élite. La demanda de glucosa o la posibilidad de calambres por falta de sales o la deshidratación, eso lo va a tener uno de élite como uno que no es de élite. Entonces hay ciertas cosas que una persona a pie que se vaya a meter a hacer un deporte de alta exigencia también debería tomar la suplementación. Yo, por ejemplo, lo que has comentado. Todo esto lo que hacemos es querer formar y querer adaptar a llegar a todo el mundo en hábitos saludables. Como nosotros tenemos way of life, ¿no? Un modo de vida, que se convierta en un modo de vida. Y muchas veces llega y no, es que yo tengo adicción al dulce, y a mí me gusta mucho debatir porque la adicción al dulce es muy típica. Y hay quien dice,
le digo, bueno, pues no lo compres, no tenga, dice, es que para los niños, digo, es que para los niños tampoco. Digo, no diga para los niños, es que para los niños tampoco. O como llegó una señora, digo, ¿tú en qué piso vives? Dice, yo vivo en un tercero. Digo, ¿no tiene ascensor? No tiene ascensor. Digo, pues, no compres nada. Dice, pero voy a bajar a la tienda a comprar. Digo, pues vas a la tienda y te compras lo más pequeño que haya y te subo otra vez. Digo, yo te digo que no eres capaz de comerte dos. Y si te lo comes muy bien está. Otra, es que de esto tengo muchos casos. Una señora que llegó y dice, yo los viernes voy al McDonald's a comer con mi familia. Dice, ¿y eso es? Digo, pero en el McDonald's hay ensalada, te puedes pedir una ensalada. Dice, sí, hombre, voy con toda la familia el viernes al McDonald's y me voy a comer una ensalada. Digo, mira, pues vas a hacer una cosa, vas a aparcar a 1 kilómetro del McDonald's. Digo, y te vas a ir andando del McDonald's, te vas a comer la hamburguesa que tú quieras y vas a volver. Digo, vas a tener dos cosas, vas a tener un poco de gasto y además le vas a asociar a tus hijos que la comida hipercalórica va asociada a un gasto. Digo, y por lo menos vas a ir cambiando hábitos poco a poco. Eso es lo que se trata. En nutrición básica se trata de que vayan adquiriendo conceptos y se puede trabajar. Bueno, seguir un poquito. Estimulantes y funcionales. Estos son en alimentación y en suplementación puede ser la base, ¿vale? De todo lo que tomamos. Estructurales al final casi siempre son las proteínas, energéticos, se pueden tomar, decir yo bien. Energéticos son fundamentalmente los hidratos de carbono. Estimulantes. ¿Qué conocéis de suplementación estimulante? Cafeína. Cafeína es el más conocido y hay uno que se usa mucho ahora. El cacao. Bueno, a ver, la taurina por otro lado, el cacao es la teobromina, ¿vale? Y la teína, todos esos son estimulantes. El cacao, el principio activo del cacao es la teobromina. Y hace exactamente lo mismo. La taurina... ¿Yoimbina? Ese no lo conozco, no sé lo que es. Yoimbina, no sé lo que es. La taurina es un activador metabólico y uno que se utiliza mucho es la citrulina malato, que también es estimulante, pero estimula de otra forma. Estimula rutas metabólicas, ¿vale? Lo que hace es que una de las rutas de obtención de energía las estimula, ¿vale? En alimentación y suplementación deportiva es importantísimo conocer cómo funciona el metabolismo energético, ¿vale? Porque dependiendo del tipo de deporte se utiliza una suplementación u otra para mejorar el rendimiento. ¿Habéis oído hablar de la creatina, no? La creatina puede ser el suplemento que más estudios tenga y que más demostrado esté su funcionamiento. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué se está utilizando la creatina? ¿Qué es la creatina? Buscamos creatina. Creatina es para aumentar la masa muscular. Para eso se utiliza la creatina, para aumentar la masa muscular. ¿Alguien ha tomado creatina? ¿Para qué habéis tomado la creatina? Supongo que para recuperar. Recuperador. Ayuda a... Yo siempre he visto a los que hacen medio, o sea, velocidad prolongada, 400, 200, 300 como mucho. Prueba explosiva. Muy explosivo tiene que ser. Explosivo. Muy explosivo. A ver, hay 3 metabolismos energéticos principales, ¿vale? Uno de el creatinofosfato, el sistema creatinofosfato. Después tenemos el que utiliza una glucólisis anaeróbica y una glucólisis aeróbica, ¿vale? En muchos casos nosotros utilizamos la glucosa que tenemos en el músculo o mandamos a recoger la glucosa que hay almacenada también en el hígado. Entonces, la utilización de la ruta metabólica que estimula la utilización de esa glucosa está fomentada por la citrulina malato, ¿vale? O un derivado que también es el óxido nitroso, ¿vale? Que al final, ahora se utiliza más la citrulina malato porque se han dado cuenta que tiene mejor rendimiento, ¿vale? Que el otro. Cuando nosotros hacemos el metabolismo energético explosivo de corta duración, además corta duración estamos hablando de segundos, ¿vale? Gasta el sistema creatinofosfato, que es el sistema más rápido de obtención de energía que hay en el músculo. La creatina tomada como debe tomarse, que es tratando de tener los depósitos de creatina lo más alto posible, al final lo que hace es que puedas
prolongarla más en el tiempo, ¿vale? Y que puedas además incluso aumentar la carga, ¿vale? Entonces, para un maratoniano que tome creatina no sirve absolutamente para nada. Si va a correr 100 metros lisos, evidentemente, ¿vale? Pero además la va a tener al principio, no la va a tener durante toda la carrera. Lo ideal es tratar de conseguir tener que toda la carrera esté utilizando única y exclusivamente creatina fosfato. Judo, por ejemplo, sí, tiene fases de explosividad, ¿vale? Cuando se hace, porque crea músculos. La creatina no es la que crea el músculo. La creatina lo que te ayuda es que tu entrenamiento sea más exigente, mucho más exigente, puedas llegar a más carga y a más tiempo, y con lo cual te va a permitir que tu cuerpo demande más aminoácidos y más proteínas, porque necesita una maquinaria mucho mayor para el esfuerzo que está haciendo. Y eso es lo que hace la creación de músculo, ¿vale? Por la creatina. Y ese es el primer sistema energético. El segundo sistema energético es uno muy interesante, porque es el anaeróbico, ¿vale? El que se da en ausencia de oxígeno. También es un sistema energético rápido, que tiene menos rendimiento, pero es rápido, ¿vale? Y después tenemos el que se hace en presencia de oxígeno, que es más tardío, ¿vale? No se dan los cuatro independientes, los tres independientes, perdón. Es decir, no primero es este, después es este y después el otro, sino que se van solapando, ¿vale? Cuando el cuerpo empieza a funcionar, normalmente el primero con el segundo se solapa, el segundo con el tercero se solapa y se van solapando unos con otros, ¿vale? Los metabolismos energéticos unos con otros. Pero en función del tipo de ejercicio, tú tienes que jugar con qué suplementación necesitas y para qué. El anaeróbico nos da un residuo que nosotros conocemos muy bien, que es el ácido láctico o el lactato. ¿Qué provoca el lactato en músculo? Ojo, todas estas, como decía, todas estas investigaciones, lo mismo mañana nos dicen que no es el lactato. El ácido láctico que provoca músculo, provoca fatiga muscular, ¿vale? Hay residuos de amonio y residuos de ácido láctico que producen fatiga muscular y cansan el músculo, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos a utilizar un metabolismo que va a estar en ausencia de oxígeno porque hemos agotado, porque nosotros no tenemos suficiente preparación o porque es demasiado exigente, nosotros vamos a producir ácido láctico. Aquí, y es uno de los puntos que hay mucha controversia con el tema de agujetas, ¿vale? Hay quien dice que las agujetas son microroturas y hay quien dice que las agujetas es ácido láctico almacenado, ¿vale? Mi opinión personal, la mía personal, es que puede ser de los dos tipos, ¿vale? Porque como experiencia hay veces que la teoría del ácido láctico es muy coherente en su conjunto y otras en las que la teoría de las microroturas tiene más consistencia, ¿vale? Y ahora cada uno que vea su experiencia. Cuando nosotros se producen muchas agujetas cuando una persona tiene poca preparación física y está empezando a hacer un deporte que es más exigente de la preparación física que tiene. ¿Por qué? Porque normalmente ese músculo está menos irrigado, al estar menos irrigado llega menos oxígeno, al llegar menos oxígeno el metabolismo que utiliza es un anaeróbico que produce ácido láctico, con lo cual ese ácido láctico se almacena, ¿vale? Y crea los pinchazos de una bajada, una acidez en el músculo. Al día siguiente, si vuelvo a hacer un ejercicio básico, ese ácido láctico, ese lactato, puede entrar en el metabolismo aeróbico y se puede procesar, con lo cual lo retira. Y es lo que dice que quita las agujetas con un entrenamiento suave al día siguiente, ¿vale? Es coherente, esa es una de las teorías, y a mí me resulta coherente porque yo la he experimentado en mí y en muchos clientes. También hay algunos que no, que tienen las agujetas perpetuas y pueden ser perfectamente microroturas, ¿vale? Yo os expongo las dos y cada uno que saque las conclusiones que quiera en su experiencia personal, ¿vale? Con respecto a la suplementación, pues hay suplementos que retiran el ácido, que tamponan el ácido láctico, ¿vale?
Y ese es muy bueno para retrasar la fatiga muscular en muchos deportes. De hecho, son tanto la betalanina como la glutamina, que las dos funcionan como tampones. Una ayuda al tampón del ácido láctico, la acidez, otro también ayuda al amoníaco. Para mí, en diferentes deportes y en diferentes deportistas, es muy importante, ayuda mucho, porque facilita mucho la recuperación. La fatiga se nota mucho que no tienen esa fatiga muscular. Yo lo suelo aconsejar normalmente después del entrenamiento, cuando hacen entrenamiento de mucha carga y mucha intensidad, entrenamientos muy exigentes, o cuando van a hacer competiciones en el que durante el día, por ejemplo el judo, durante el día compiten varias veces, a mí me parece adecuado que lo hagan en medio, es decir, entre uno y otro, o cuando van a tener de 2 días, pues que lo hagan después del primer día, ¿vale? Cuando se va a hacer una carrera larga o una competición larga, lo ideal es que la tomen, que tengan ya una carga antes, ¿vale? Y que la suplementación durante la carrera la vaya dedicando a otra cosa, ¿vale? Ese es un efecto concreto que es para suplementación y que es para mejorar el rendimiento, ¿vale? Y que son los productos que llevan la glutamina. Bien, aquí nos vamos a lo que habíamos hablado del qué, para qué, cuándo y cómo. Que es lo que llevamos hablando todo el rato, ¿vale? Que es importantísimo al final. Tú planificas qué va a tomar. Muy importante el para qué. Es decir, no tomarlo porque sí. ¿Para qué vas a tomar cada suplemento que vas a tomar? ¿Para qué lo vas a tomar? ¿Vale? ¿Cuándo lo vas a tomar? Importantísimo, porque no en todos los momentos se toma. Si vas a jugar un partido de fútbol, evidentemente solamente tienes 3 momentos para tomarlo, que es antes, durante y después. Y el de después, si ya no vas a jugar más, pues casi no importa. Lo que más importa es antes y el durante, no tienes más puntos. Pero en atletismo, en ciclismo, en triatlón, en todo eso, sí, en competiciones que son, por ejemplo, varios combates, también, si tienes más puntos, ¿vale? Y el cómo lo tomas, lo que hablábamos de los alimentos líquidos. Por ejemplo, otra de las cosas que me encuentro mucho es la utilización de los geles. Tengo atletas que utilizan siempre geles con cafeína. Pues si me utilizas durante toda la prueba el gel con cafeína, estás perdiendo toda la esencia de un gel con cafeína. O sea, si la cafeína es para darte el plus en los momentos adecuados, si tú vas siempre así, realmente no vas a notar ese plus, que además tiene un estimulante que muchas cosas también es mental. ¿Sí? O sea, si sabes que si vas bien, pues tómate solamente el gel de cafeína en una prueba plana, pues tómatelo cuando quede poquito para llegar al final, para echar el resto. Que tú ves que es una prueba que vas a tener, pues subidas y bajadas, pues utiliza antes de la subida, no me vayas a tomar un gel de cafeína en bajada. Por eso todos los deportistas que llegan al asesoramiento mío de inicio, a no ser que tengan ya mucho bagaje, entre las primeras semanas y el primer mes no toman nada de suplementación, precisamente para ver de verdad la respuesta de su organismo. Y hay, hace poquito, ahora acabamos de coger un chico que va a jugar la Champions Asiática, ¿vale? Que está jugando en Filipinas. Él estaba de Sevilla, empezó en Sevilla con nosotros y ahora lo llevamos a distancia. Y con él, con su entrenador personal, que nosotros colaboramos con él, le dije: hazle una serie de pruebas y queremos ver el rendimiento. Quiero ver rendimiento en potencia y quiero ver rendimiento en velocidad. Y queremos ver cómo mejora con suplementación y su suplementación. Y queremos buscar el punto óptimo en peso, ¿vale? Porque eso en peso y en porcentajes de grasa, que también es importante, porque tú en un deporte, por ejemplo, como el fútbol, tú empiezas a reducirle el peso al deportista hasta que sacrificas la potencia. ¿Por qué? Porque tienes que llegar al equilibrio en el que sea lo más rápido y lo más potente posible. Y habrá deportistas que digan: yo quiero sacrificar un poco la velocidad a favor de la potencia. Y a lo mejor muscula mucho más, pero no tiene tanta velocidad, ¿vale? Porque es más ligero, o no tiene tanta resistencia porque tiene más peso, y al tener más peso consume más energía y no tiene tanta resistencia. Entonces, todas esas cosas se trabajan. Y se trabaja con alimentación. Y eso es muchísimo trabajo solo de alimentación también.
Porque tú dices, yo te voy a restringir para bajarte el peso. O te voy a aumentar la carga proteica, o te voy a aumentar la carga de hidratos. Y después, una vez que lo tienes ya, vamos, cualquier deportista que haya pasado por nosotros te lo dirá. Al principio me quita toda la suplementación, no, empieza sin suplementación. Vamos primero a conseguir el objetivo, a optimizar la alimentación. Cuando tengas la alimentación optimizada, tu punto optimizado, ya después buscamos la mejora con la suplementación. ¿Hidrato de carbono por la noche, sí o no? Creo que no. No, también Pues yo no sé. Yo he escuchado gente, una que es muy conocida, una persona, y decir, todo el mundo dice que hidratos por la noche, no, y dice, y yo me harto y me sientan estupendo. No voy a decir quién es, pero es una máquina, en Huelva. Y un día además lo ponía por el Facebook, dice, yo me harto, dice, no me sientan mal, y es una máquina. A ver. De las necesidades de cada uno, ¿no? Como te has dicho antes. Pero volvemos a lo mismo como antes, es que no hay dos cuerpos iguales, aunque sean dos mellizos. Claro, pero hay, como decíamos, hay pautas básicas. Hay pautas básicas, ¿vale? Y ahora os voy a decir las pautas básicas y os voy a decir las diferencias que puede haber entre una persona y Para otra. dormir viene muy bien. Por ejemplo, es una de las cosas. Nosotros tenemos en depósito primario de media 500 gramos de glucosa, ¿vale? En depósitos primarios. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá gente que tenga 300 y habrá gente que tenga 600 o 250, que varíe, ¿vale? Cuando nosotros hacemos un ejercicio físico, lo primero que vaciamos son los depósitos primarios. Primero la creatina fosfato, como hemos dicho, y después los depósitos primarios. Primero tiramos del depósito muscular, de la glucosa muscular que tenemos para obtener energía. Si nosotros vaciamos eso, cuando nosotros tomemos hidrato de carbono, va a ir a la reposición de depósitos primarios. Con lo cual, eso no es que esté bien, sino, como decía el compañero, es necesario. Es decir, si nosotros hacemos un entrenamiento a las 9 de la noche o a las 10 de la noche y en la cena no tomamos hidrato de carbono, vamos a tener probablemente dos problemas. Uno, que no descansemos bien, y otro, que no recuperemos. Todo el cuerpo no se va a recuperar. ¿Por qué? Porque la obtención energética de ciertas rutas metabólicas son muy exigentes, ¿vale? Y otras que no son tan exigentes. Entonces, o que tienen mucha fuerza. Es decir, cuando nosotros hacemos un ejercicio físico, ese gasto tiene la suficiente fuerza como para ser capaz de obtener energía, de traerla desde el hígado o traerla desde las grasas. Pero la energía que se necesita para hacer una recuperación tiene tan poca fuerza, por decirlo de alguna forma, que solamente funciona si hay energía en depósitos primarios. Es decir, si nosotros no tenemos fuente de energía, no tenemos glucosa en depósitos primarios, no recuperamos, ¿vale? Con lo cual, los hidratos de carbono, si nosotros hemos hecho un entrenamiento duro por la tarde a media tarde, sí, no es que, como decía, no es que sean buenos, sino que son necesarios. Ahora, si nosotros no hemos hecho nada durante todo el día, si evitamos tomar los hidratos de carbono por la noche antes de acostarnos, mejor, porque como tenemos nuestros depósitos llenos, esos hidratos de carbono tienen que ir a algún sitio. ¿Y a dónde van? A almacenamiento. Habrá, y ahora vemos la diferencia entre una persona y otra, habrá quien tenga el equilibrio de transformación de hidratos de carbono en grasa más secado hacia un lado, más secado hacia otro. O quien no los absorba bien por el intestino y los eche directamente, se crea que los está comiendo, pero realmente no los está comiendo, ¿vale? Esas son las posibles diferencias que puede haber. Pero a grandes rasgos, la pauta es que si tú has realizado ejercicio físico por la tarde, debes tomar hidrato de carbono antes de acostarte. Y si no has realizado ningún ejercicio físico durante la tarde, pues lo ideal es no tomarlo, ¿vale? Esas son las pautas básicas. Es la diapositiva esta. Haces una visita, tomas los datos personales, los datos del test físico y las mediciones fisiológicas, ¿vale? En cada ciclo, los datos tienen que tener una mejora. Elaboras un informe, haces unas sugerencias nutricionales, con esas sugerencias nutricionales haces una modificación de hábitos y vuelves otra vez a la visita. Le vuelves a hacer los datos y vuelves a ver. En cada ciclo tiene que haber una mejora en los datos. Tanto en los datos de test físico como en los datos. Los test físicos es las pruebas que les vaya a hacer. Como en las mediciones fisiológicas, como en sus datos personales. Vale, si es una persona sedentaria, ¿qué test físico suele utilizar? Pregunta.
En una persona sedentaria normalmente no se utiliza este ciclo. Simplemente te vas ajustando al peso. Esto estamos hablando de deportistas. Pero, por ejemplo, a ti te puede tocar también una persona que sea sedentaria. Sí, ajustamos. Pero una persona sedentaria... Sedentaria quiere decir... Sí, que no haga nada. Nosotros al final, tú una persona sedentaria, cuando viene, lo único que quieres es que tenga salud. Ya está, no te importa, te da igual los test físicos, te da igual lo demás. O sea, tú quieres que coma bien. Nosotros lo que queremos es que Claro, coma bien. una medición fisiológica. Sí, eso es la base. base. Eso es, nosotros utilizamos normalmente Eso, una ¿no? manzanita y le hacemos las mediciones. Unos Díselo, porcentajes de dale. grasa que estén más o menos los valores permitidos y Díselo, un peso díselo. óptimo. Y que coma saludable y que coma bien. Nosotros no formamos para que coma bien, pues lo que hablamos, tratar de que cambie los muy ultraprocesados por integrales, tratando que baje la cantidad de azúcares, que tenga las raciones de vegetales que debe tener y que al final haga en una persona que no es deportista, nosotros buscamos salud y que tenga unos hábitos saludables. Ya está, única y exclusivamente. No tratamos de que esa persona ni sea una sílfide, ni cada uno. Además, nosotros en los test que hacemos siempre hay una parte que es objetivos y es el objetivo que la persona quiere hacer. En la entrevista nosotros le preguntamos, ¿qué quieres conseguir? Tú cuando vienes aquí, ¿por qué vienes? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y nosotros tratamos de ayudar a esa persona a conseguir el objetivo que quiera. Cada uno el que tenga. ¿Vale? Y una pregunta, ¿cada cuánto es el ciclo? ¿Cada cuánto tiempo hace? Normalmente en persona de a pie va entre 2 o 3 semanas. En deportistas de élite, generalmente cada semana, incluso varias veces por semana. Sí. Vamos, en concreto las niñas de judo, como sean en semanas pre-competición, las 2 semanas anteriores yo les puedo enseñar móvil todos los días. ¿Hoy cuánto has pesado? ¿Hoy cuánto tienes el peso? Y es diario. Y la semana antes de competición es diario. Y perdón, ¿y esto es lo más científico que hay? ¿Ensayo y No es científico. La parte científica es esta. ¿Vale? Es que, no sé, ¿tú has llegado al principio? Vale, pues te lo explico, te lo cuento al principio. Hay unas pautas que están totalmente estudiadas y que son genéricas, pero hay otras, como la nutrición tiene varias fases, hay otras que no las puedes controlar, que es lo que estamos hablando. Tú, el alimento que tomas, tienes que ingerir el nutriente que necesitas, pasa por el estómago y por el intestino, que ya sufre transformaciones, que depende de la persona, sufre unas transformaciones u otras. Del intestino tiene que pasar la sangre, porque tú puedes que yo te ponga la cantidad de nutrientes y los nutrientes que tienes que tener y que los eches directamente por el váter, porque tu intestino no lo absorba, o porque tu flora intestinal sea diferente. Una vez que está en sangre, tiene que llegar al destino. Tiene que llegar a músculo, tiene que llegar a donde sea necesario. Entonces esas pruebas no están... Hay ciertas pruebas, hay la prueba del ácido láctico, hay una espirometría, como decía, que te mide la cantidad de oxígeno consumido. Entonces tú puedes ver la cantidad, científicamente, el metabolismo basal que tiene. Hay estudios para ver cuánto gasto calórico en el ejercicio, tienes el gasto calórico, puedes ver el ácido láctico que produce, pero lo que es el metabolismo propio de cada persona, cómo funciona, no lo puedes determinar, no lo puedes saber. O sea, todo el metabolismo completo, tú no puedes hacer un ajuste exacto de cómo funciona todo el metabolismo de cada uno. Entonces tú haces una aproximación lo más científica posible, como estamos hablando, además con pautas estándar, pero después tiene que ver cómo responde cada deportista. Como decía antes, hay deportistas que te admiten en pruebas que te admiten alimentos sólidos y hay deportistas que no te admiten alimentos sólidos. Entonces todas esas cosas al final dependen de cada uno. Y tiene, a día de hoy, que probablemente, como he hablado, también lo comenté al principio, que esto es, la nutrición es ciencia y al final va avanzando y cuanto más ciencia sea, mucho mejor. Seguramente iremos obteniendo mucho más puntos de medición que sean más exactos. Pero a día de hoy hay una parte que tiene que ser, como tú dices, ensayo-error. O sea, tú tienes que aproximar lo máximo posible. Hay muchas veces que aciertas directamente. Hay muchas veces que tú planteas y dices, perfecto. Pero hay otras que no, que tienes que hacer pequeños ajustes. Sobre todo para, como decimos, para élite. A lo mejor para una pérdida de peso normal, ¿no? Hacer un ajuste aproximado. O sea, y cuando el que hace es muy, muy exhaustivo. Pero cuando vas a élite, además, hay estados diferenciales. Es decir, hay muchas veces que tenemos deportistas en mujeres que tienen el periodo. Entonces tú tienes que tener en cuenta que antes de competición vaya a tener periodo o durante competición esté con el periodo, porque es muy importante.
hay deportistas que se enferman, que cogen una gripe. Y cuando estamos hablando de élite, estamos hablando de que tú tienes la fecha de competición y tienes la fecha de competición, y ahí no hay tu tía. La fecha no mira que tú te hayas resfriado o hayas cogido una gripe. Entonces, todas esas variables las tienes que contemplar. Ojalá pudiera que fuera totalmente científico, ¿vale? Por eso se hace así en muchas cosas, se hace ensayo y error. En el judo, por ejemplo, hay muchas veces que empieza la semana y tú le tienes hecho una planificación, pero te empiezas, a lo mejor tienes que bajar 48 kilos y hay semanas que te han empezado 50 kilos. Y en una semana le tienes que bajar los 2 kilos. Ahora, a día de hoy, hay... Bueno, este artículo creo que salió, esta investigación creo que salió la semana pasada o la anterior. Y es acerca de la flora intestinal, ¿vale? En los últimos 5 años, casi todos los proyectos europeos en temas de nutrición que se están financiando es la comunicación cerebro-intestino, ¿vale? Y es donde hay muchísimos avances. De hecho, hay ahora, a día de hoy, una posibilidad, que todavía está en estudio, y es que el Alzheimer tenga cierto origen en el intestino, ¿vale? Está implicado también en el nervio vago y hay una serie de implicaciones. Y están hablando de la importancia que tiene la flora intestinal. Entonces se está trabajando mucho en flora intestinal, en probióticos y en prebióticos, ¿vale? Los prebióticos es la comida que le dan, que comen las bacterias nuestras, y los probióticos son propias bacterias intestinales. Y ahí hay otro factor de mucha variación, es decir, nosotros podemos tomar hidratos de carbono no asimilables por humanos, que están en muchos vegetales, que las vacas, por ejemplo, comen hierba y se ponen gorditas y engordan porque son capaces de asimilar esos hidratos de carbono. Bueno, pues nosotros en el intestino tenemos bacterias que son capaces de romper los enlaces de esos vegetales de tal forma que nosotros seamos capaces de asimilar esos hidratos de carbono. Eso te puede pasar con una persona que le estés diciendo yo te voy a poner una dieta y te va a hartar de lechuga, que no te va a pasar nada porque la lechuga, y resulta que la flora intestinal que tenga sea capaz de degradar la lechuga y esté engordando con hidratos de carbono, y puede llegar a engordar con lechuga. Bueno, pues eso, ahora mismo hay investigaciones que tienen mucho que ver con el estado nervioso, tanto en una dirección como en el otro, con las defensas, con el estado defensivo y con muchas otras rutas metabólicas que se están descubriendo. Entonces, a lo mejor a ese tipo de personas, lo más probable es que tenga que ver con la flora intestinal, casi seguro. Y se puede mejorar la flora intestinal de hecho, hay tratamientos a día de hoy para mejoras en diarrea y para mejoras en malas digestiones, y se trabaja con probióticos y prebióticos. Y otra cosa es no comer, es decir, alargar el periodo de no comer.